Bueno, gracias por continuar con nosotros en esta mañana. Tengo la información de que hay unas imágenes muy eh, interesantes de cómo ha sido remozada toda, ahí está, toda esa parte del Centro de los Héroes. Esto es histórico. Qué bueno que las autoridades han podido hacer esta labor de remozamiento de esta plaza hermosa. Está frente a la Procuraduría General de la República, ¿verdad? Eh, la verdad es que este es un lugar para visitar, para conocer su historia. Y que bueno, la gente le conoce como la bolita del mundo, pero es es un trabajo realizado justamente para que la gente, para que se pueda resaltar la unidad, la fuente de las oficinas de los tres poderes también está ahí, en este monumento del Centro de los Héroes, ¿verdad? De Maimón, Constanza y Estero Hondo, una hermosa estructura construida el 20 de diciembre del 1955 para celebrar 25, se celebran cada año, en esa fecha, pues se celebra un año más. Y todo lo que tiene que ver también con la caída del tirano, la Feria de la Paz y la confraternidad del mundo. Esa era la palabra, la confraternidad, era la palabra que estaba buscando hace un rato. Hoy los dominicanos lo conocemos como la bolita del mundo, un lugar histórico dedicado a los héroes de la República Dominicana. Así es. Pase por ahí, si puede detenerse, hágalo con la seguridad y hágase sus fotos y compártalas, ¿verdad que sí? Así es, y sumarme también a ese comentario, Jesús, de que ya hace unos días recordar que la alcaldía del Distrito Nacional pues remozó este monumento de los héroes, conocido, como bien dice, la bolita del mundo. Allí se usaba mucho el tema de la prostitución y había muchas personas Era que zona de estaban, tolerancia, como se llama. y también que había muchas personas que vivían allí, incluso pues se compartía, si mal no recuerdo, el Listín Diario, la historia de un señor que venía de Samaná, que tenía 20 años pues viviendo en las calles y que bueno pues tenía como techo la bolita del mundo, y bueno pues la alcaldía hizo un acto fantástico, y es que le dio trabajo para que pueda entonces pues ganarse su dinero y poder también tener un techo. Así que la verdad pues ha sido un trabajo mancomunado con las autoridades, obviamente, pero también esa parte humana que la verdad pues queremos destacar. Y bueno, pues ahí estamos viendo las imágenes de ese cambio radical que ha tenido esta zona en el Centro de los Héroes, en la George Washington, en donde bueno pues también compartimos un poco el tránsito, de que ciertamente pues es una de esas vías Fluye tranquilo a alternas. esta hora. Sí, no hay tantos semáforos allí, entonces creo que la gente pues 7:35 minutos, ¿verdad? excelente, así que ahí estamos viendo imágenes de cómo también pues la gente que toma esta vía pues ciertamente también avanza mucho más rápido. Así es. Bueno, damos gracias por estas imágenes eh, tan importantes, pero no solamente importantes, sino de la actualidad, tan actuales de lo que está ocurriendo en este momento. Ahora es el momento de recibir con nosotros a Laurenis Hidalgo, abogada criminalista, que está con nosotros. Con ella vamos a hablar del Código del Menor, consecuencias a los padres que maltratan a sus hijos. Muy buenos días. Saludos, bienvenida. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por recibirnos hoy en este maravilloso programa que tanto informa y mantiene al día a la República Dominicana. Antes de entrar en el tema central, ¿qué es una abogada criminalista? Bueno, abogada criminalista egresada de la Universidad Camilo José Cela. Prácticamente trabajamos lo que es el tratamiento de los escenarios criminales, las investigaciones, tanto en el campo como en el laboratorio, y sobre todo, pues el análisis de aquellas pruebas que se puedan presentar, tanto por el Ministerio Público, la contraparte, nosotros mismos. Es un trabajo prácticamente de investigación y conocimiento de delitos y crímenes complejos. Un trabajo científico, entonces. Totalmente. Así es. Así es, Trabajo abogada.
La verdad que el tema que nos ocupa hoy pues ha sido también de mucha preocupación a nivel nacional. El tema de los menores, trata de menor, cuáles son los derechos del menor. Hablemos de la ley, el código, cuáles son esas leyes que amparan a nuestros menores. Bueno, está la ley 136-03, que es el propio código del menor en la República Dominicana. Recientemente, el año pasado, obtuvimos la ley 121 en enero del año pasado, con relación a la prohibición del matrimonio infantil en la República Dominicana. Prácticamente estos son las leyes que amparan o globalizan lo que es el derecho de los niños, niñas y adolescentes y sus deberes para con la sociedad y su familia. Que se suponía que no debía ser el matrimonio de menores, sobre todo con adultos, porque según la propia ley, por eso se contradecía, una niña, porque pasa mayormente con las niñas, que es usada sexualmente por un adulto, se tipifica como una violación. Es correcto. Entonces, no se casó fulano que tiene 40 años con una muchachita de 16. Se contradice la ley. Entonces. Sí. Y gracias a Dios, pues el año pasado se pudo obtener esta mano dura, esta diferencia que va a poder establecer que a partir de los 18 años es la edad correcta e idónea para poder contraer matrimonio. ¿Por qué? Porque los menores de edad son personas sugestionables. Y hablamos de personas sugestionables, aquellos que se dejan guiar o escuchan a otros que son mayores y que por el poder que ellos ejercen, pues entienden que esos adultos son los que hacen y dicen lo correcto. Por lo tanto, ellos hacen lo que estos adultos le indican. Por eso son seres sugestionables. Pero son manejables los adultos jóvenes, imaginemos nosotros. Los adolescentes. Entonces, no tienen el consentimiento de decir, sí, es verdad, yo me quiero casar, sí, yo estoy preparada para casarme, o sí, es verdad, yo puedo mantener una relación activa sexual con ciertas personas, cuando no tienen la capacidad de dar no tienen la capacidad ni tampoco pueden dar el consentimiento y son seres sugestionables. ¿Y cuando pasa entre dos menores? Cuando son dos muchachos, una de 14 y uno de 15 o de 16, ¿qué pasa allí? Bueno, mira, el artículo 396 del mismo Código del Menor habla del abuso sexual e indica un punto muy importante, que es de un adulto a un menor, pero también dice con una diferencia de 5 años. Y ahí entra parecido a lo que mencionas, Wendy. Y es que uno de 17 puede cometer un abuso sexual contra uno de 12, porque hay 5 años de diferencia. Ahora, entre 13 y 14 ya es un poco más de responsabilidad parental para los padres, que también está, por ejemplo, el artículo 69 de esta misma ley, que habla de que los padres son solidariamente responsables de los actos de sus hijos. Si al final esa niña queda embarazada, se le trastorna el futuro, lo que sea que pueda ocurrirle, pues los padres de ambos y sobre todo del niño también, hay que ver quién sería el mayor, pues deberían asumir esa responsabilidad solidariamente con lo que pueda pasar con esa niña. Doctora, yo estoy complicado. Sí, se lo debo decir. Dígame que le ayudamos. Mire, ahora nosotros vemos el desafuero que hay con los adolescentes y las adolescentes. Pero hace 10 años, cuando comenzaban los celulares inteligentes, que mucha gente cree que tienen tantos años, vimos como en una escuela pública, una niña le hacían ronda para que le hiciera sexo oral a un niño. Pero también vimos como estaba de moda que las niñas en los colegios y las escuelas se levantaran la faldita, se bajaran los panticitos para mostrarse en las cámaras. ¿Cómo un padre puede prevenir eso? Estamos hablando de que se encuentran en centros educativos que tienen la obligación de vigilar. Lo hacían en los baños. El comportamiento de los menores, pero es que hay una obligación de vigilancia, no importa si estaban en el recreo, en el aula solos, sobre todo en el aula solos, que no es permitido que un aula se quede sola, aun cuando los maestros de las escuelas lo hacen.
y sobre todo pues también el tema de los baños. Siempre debe haber una supervisión constante. Es una responsabilidad que acarrea consecuencias y hay consecuencias para los centros educativos. ¿No? Y la formación también que viene de casa y también escolar. Eso usualmente pues pasa y sigue pasando, doctora. Bueno, abogada, Hilario, sigue pasando con nuestros menores y pasa ahora de todo, porque incluso pues uno de los casos más recientes y más sonoros ha sido el de este artista urbano, Rochi RD, y que esta chica era menor de edad hasta hacía apenas unas semanas, la que supuestamente era la que buscaba menores, pero ella también era menor. Sí. Entonces, en este caso, estamos viendo de que se delinque a partir de ser menores, y entonces cómo protege la ley o cómo juzga a la ley a estos menores, porque estamos viendo de todo ya. Así es. Tenemos que tener en consideración que esta ley trabaja niños, niñas y adolescentes. Son niños y niñas hasta los 12 años y son adolescentes a partir de los 13. Son punibles a partir de los 14. Lo que quiere decir que cualquier acto que conlleve una prisión o un tratamiento de reclusión es a partir de los 14 años. Es decir, si a los 17 ya cometió todo lo que cometió, hay una responsabilidad para esa joven. Y una responsabilidad que acarrea una prisión y que la puede asumir porque eso es lo que establece el Código del Menor. Sí, y hay cárcel de menores Así en la República Dominicana. Yo pienso mucho en los jóvenes. Hablar de solamente la responsabilidad de los padres, el maltrato de los padres, etcétera, etcétera. Yo vivo de hacer memoria, por eso sufrí tanto después del COVID y todavía inclusive estoy en tratamiento, porque si algo a mí me gusta es recordar cosas, recordar a aquellos adolescentes que asesinaban taxistas. Ay, sí. ¿Usted lo recuerda? Sí. Una joven de 15 años decir, a mí me gusta tener sexo con mi novio cuando veo a alguien pidiendo por su vida y cuando le está saliendo la sangre caliente de la cabeza. Eso es maquiavélico. Así es. Pero fue una menor. Fue una menor, tuvo un tratamiento, está en las calles hace tiempo. Yo pregunto, entonces, ¿cómo tratamos? ¿Cómo la sociedad trata esto? ¿Cómo el mismo sistema penitenciario trata para darle seguimiento y ayudarle psicológicamente y psiquiátricamente a una persona tan dañada? Yo no sé hasta dónde se pueda recuperar una persona que tenga ese nivel de daño en su forma de pensar. Realmente es una opinión psicológica muy importante, pero cabe resaltar que tanto la ley 136-03 como la 121 y todo lo relacionado con niños, niñas y adolescentes siempre va acompañado de un psicólogo, no solamente para los niños, sino también para los padres. Incluso cuando hablamos de la responsabilidad penal de los padres, hay cierta cantidad de años, dependiendo del tipo de delito, va acompañado de un tratamiento psicológico. Todo lo que esté rodeado con el tema de niños, niñas y adolescentes va con un tratamiento psicológico que debe ser cumplido por el Estado acorde a estos códigos. Entonces, esperamos y tratamos de que esos jóvenes puedan reinsertarse a la sociedad, no como un adulto que está quizás recibiendo una formación, capacitaciones y demás en la cárcel ahora mismo, sino también con un acompañamiento integral psicológico. Excelente. Y a propósito de eso, hablamos de ese acompañamiento psicológico, el maltrato a los niños, a los menores. Hemos visto también a través de las redes sociales cómo se abusa de un menor, o sea, el castigo ha sido ya extremo. Padres que prácticamente dejan por muerto a sus hijos, han tenido consecuencias a esos padres, han sido retirados esos niños de la tutela de esos padres. Cuéntenos un poco más. Claro que sí, aquí está el tema de la guarda. Cuando un padre comete acciones en contra de sus propios hijos, se le suspende o se le quita de manera indeterminada la guarda de sus propios hijos y se les otorga o al otro padre en caso de que se encuentre vivo. ¿Pero dónde es eso, doctora? En la República Dominicana y acorde a los códigos. Pero se hace eso. Pero sí, realmente se hace. Yo Sobre todo, ¿se trabaja mancomunadamente con qué organismos también? Con el Ministerio Público. Siempre, tanto el psicólogo como el Ministerio Público van de la mano con el Código del Menor. ¿Y a dónde van esos niños cuando se lo quitan a ambos padres? Lamentablemente tenemos el CONANI y una persona que se pueda ofrecer voluntariamente a atenderle, un tío, sus abuelos, el padre que quede vivo.
tienen que buscar una persona de su entorno responsable o se pone a disposición de CONANI. Cuando yo le hago la pregunta que si eso ocurre en República Dominicana, es porque prácticamente no se habla, prácticamente no se ven estos casos, son muy escasos. En Estados Unidos, un niño se enferma mucho y si lo llevan 3, 4 veces por una misma situación, Porque hay un control. se le aparece alguien de salud del Estado, hacen la revisión y si es que no están las condiciones para tener ese niño, se lo quitan. Totalmente. Hay un control, hay un Ojo, seguimiento. Porque los médicos... Un moretón ese niño, pues es una alerta. Ay. Es, por ejemplo, el asunto de las vacunas. Los niños tienen un cuadro de vacunas que deben de cumplir. Y aquí en República Dominicana no hay un control. Cuando a un niño le falta una vacuna, no hay quien llame al padre y le diga, ¿dónde está? Le toca. No hay un seguimiento, ni hay una observación. En otros países sí. ¿Y cómo entonces se están haciendo el trabajo para que eso se cumpla? Porque estamos hablando de nuestros niños, niñas y adolescentes. O sea, yo creo que también hay muchas instituciones que trabajan, pero que ciertamente el trabajo se tiene que eficientizar, abogada, porque estamos viendo entonces de que hay muchas leyes, que es quizás la queja que tenemos siempre los dominicanos, leyes tenemos por demás, pero que se cumpla la ley. Entonces ahí es donde tenemos pues el gran fiasco, de que ciertamente, bueno, pues está aquí en papel, pero ¿cómo se pone en práctica? Mire, yo siempre tengo la opinión personal de que nosotros somos los que debemos de mover la acción como ciudadanos. Si no denunciamos estos hechos, nunca se va a saber qué están pasando. Entonces es responsabilidad de nosotros como ciudadanos decir, al lado de mi casa vive una menor con un señor de 40 años. No es que yo soy chismosa, es que yo tengo que denunciarlo, porque nadie se va a enterar. La fiscalía no anda por las calles revisando qué es lo que está pasando. Es que yo tengo que denunciar ese suceso. Bueno, si usted y yo, Wendy, Charis, salimos en el fin de semana para el sur y comenzamos a hacer averiguaciones en los poblados, tendríamos que ir con 8 autobuses. Así es. Porque la cantidad de niñas que viven con adultos, eso es una cosa impresionante. Los padres y madres que se le entregan para... Ahí tú vas a tener mejor condición de vida. Ese hombre te va a ayudar. Vete, tú tienes que ser su mujer. Entonces una niña es la mujer de un adulto, pero además es la madre, es la que le cocina, es la que... la sirvienta todo. No van a la escuela, la tienen como una esclava, literalmente, en todo el sentido de la palabra, para el quehacer en la casa, pero además como esclavas sexuales. Así es. Y como usted dice, casi nadie denuncia esto. Esto pasa ya en esas comunidades como algo normal. Se ha normalizado, y es por eso que yo hago un llamado. Debemos siempre de denunciar. Nosotros somos responsables de que nuestras leyes, que siempre nos quejamos que están ahí, que no se cumplen, se cumplan. Pero también está el tema aquí de cuando entregan a los niños, cuando entregan a sus niñas, a personas mayores, y luego cuando esta persona sucede que no le pasa dinero, que le incumple con lo que acordaron, van y ponen una denuncia. Sí, por la manutención, porque al final es el tema económico. Pero entonces, doctora, usted que ha abordado los casos criminalistas, cuéntenos cuántos han sido exitosos, cuántos han sido sometidos, cuántos casos usted de manera particular, porque quizás el universo no lo tenga, pero sí de manera particular los casos que mayormente o comúnmente trata, cuáles son y obviamente cuál ha sido el bajadero legalmente con estos casos. En materia de niños, niñas y adolescentes, el abuso sexual y cualquier tema relacionado con la protección de ellos tienen buenos resultados. Sin embargo, hay una débil línea en este código, en este proceso, que son los padres. A los padres no se les está dando la responsabilidad penal que les compete. Y es aquí donde nosotros tenemos que decir a los padres, por irresponsabilidad del mismo Código Penal, 351 numeral 2, si no me equivoco, pues trata de que a los padres le tocan de 1 a 5 años, cuando descuidan a sus hijos, y eso, cuando dejan que otro cometa un abuso. Eso se da regularmente. No se da. Un hijo, un muchacho, un adolescente comete un acto, los padres pagan en este país. No se da, no se da. Ahora bien, que un tercero pague como responsable, 100%. Pero la ley lo contempla. Claro que sí. Okay. ¿Y puede el menor denunciar él que está siendo víctima de abuso?
Así mismo, ahí sí, siempre es escuchado el menor de edad. 911, Incluso en los que llamen al 911 y sobre todo en los procesos, cuando ya están abiertos, sea quien sea que lo abra, también el menor es escuchado. Ya sea que él inicie el proceso. La querella, o sea, el Ministerio Público pues sigue acompañando a ese menor hasta haber concluido este caso. Por supuesto, y aquí entra lo que es la ramificación del derecho penal de instancia privada, o sea, es un derecho público, instancia privada. Yo inicio el proceso, yo inicio el proceso como parte privada, pero la Fiscalía lo continúa aunque yo descargue, que es lo que pasó en el caso de Rochi. Es como pasó con el caso de Rochi. Yo inicio el proceso, pero la Fiscalía, aunque yo retire, ellos continúan porque eso es de interés público, le interesa al Estado. Es una protección a un menor que le corresponde al Estado. Bueno, le pasó a un comunicador que fue acusado de abuso sexual. Él se casó con esa persona, tuvo hijos, su esposa, sí. Y 5 o 6 años después usted está preso. Y se pasó. Así justamente unos 5 o 6 años preso. Bastante sonoro ese caso. Pero, ¿qué es mi esposa? Sí, pero usted la violó. Usted abusó de ella sexualmente cuando ella era menor. Y los padres habían retirado la querella. Sí, es eso. Yo compartía hace qué sé yo, unos 4 días en mis redes sociales este caso, abogada. Fue detenido el padre porque una de sus hijas fue violada por un vecino y ellos acordaron entre tú y tú de que tú me vas a pagar 300,000 pesos y ya eso se queda así. Al parecer, pues otros vecinos pues alertaron de esta situación y los padres fueron detenidos y cuando él sale ante las cámaras, él dice, no, es que yo no soy el culpable porque fue el vecino mío y nosotros de buena fe, dice él, ese descarado, que de buena fe acordaron que entonces le iban a dar 300,000 pesos y que eso se iba a quedar así. Pero obviamente ese caballero, que de caballero no tiene nada, estaba detenido porque incluso en las redes sociales la gente estaba ardida y decía, pero y esa cachaza de hombre es un padre. O sea, al final del camino creo que, como bien dice, no es un chisme, sino de que denuncien esta situación porque quizá un vecino o una vecina dice, me puede pasar con mi hija. Y entonces, como esto lo acordaron a nivel económico, pues entonces va a comenzar a tomar a todas las niñas del sector y bueno, pues voy a ir resolviendo económicamente. Pero fíjate cómo él inocentemente frente a las cámaras dice que fue que llegaron a ese acuerdo. Él entendía que eso era lo correcto. Entonces ahí también viene la cultura de desconocimiento. Eso no es lo correcto. Una última pregunta, doctora Laurenis Hilario, abogada criminalista. Cuando hablamos de las consecuencias que pagan los padres por agredir, abusar de un niño, ¿cuáles son los casos que usted ha podido tratar más comunes por los que los padres tienen que pagar penalmente? Y sobre todo, no solamente que ellos agredan o abusen, añadiéndole también que permitan que un tercero lo haga, agreda o abuse, porque ahí viene el asunto de la responsabilidad y la acción por omisión. Yo permití que eso pasara. Entonces, ¿cuáles son los casos más ahora mismo que es más relevante? Bueno, la de los padres que permiten que artistas pasen por sus hijos después de hasta un concierto en un pueblo y te le entrego 300,000 pesos, 200,000 pesos. Entonces, hasta ahora mismo estos son los casos más relevantes y más sonoros, pero sobre todo es porque son artistas, porque tienen dinero. Cuando pasa en un sector con el vecino que quizás no tiene nada, a veces, como vuelvo y repito, nadie se entera. Lamentablemente. Doctora Laurenis Hilario, abogada criminalista, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana, arrojar tanta luz, un tema tan importante justamente que tiene que ver con nuestros niños, niñas y adolescentes. Buen resto de día para usted y los suyos. Igual, pasen buenos. Muchísimas gracias. Vamos, bueno, aquí estamos, Wendy Zamora, Charis Melo y este servidor. Vamos a una primera pausa de publicidad. Quédese con nosotros. Esto es Esta Mañana, 4RD, parte de Radio Televisión Dominicana, radio y televisión de todos.